Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Templos de Esperanza es un proyecto que promueve una ofrenda especial para ayudar a levantar un nuevo templo. Que ha avanzado en su construcción con muchísimo esfuerzo, pero ha llegado al límite de sus posibilidades. Todos juntos, en la Misión Adventista del Centro Oeste, podemos acompañar a la Iglesia de Ciudad Nueva en La Rioja para que puedan tener un hermoso lugar donde adorar a Dios. La Iglesia es el grupo organizado de Ciudad Nueva. Es un grupo que nació hace algunos años atrás, se organizó en el año 2013 y después de orar y pelear mucho, el Señor nos dio la oportunidad de comprar y tener nuestro terreno. Pero hace 4 años, 5 años más o menos, la iglesia se ha estado congregando y se sigue congregando solamente en un techo. Hemos podido avanzar con las construcciones, tener ya lo que serán proyectadas las aulas para niños. Hace un par de semanas atrás, completar la losa de los baños, pero necesitamos de la colaboración, del apoyo de toda nuestra querida misión. Dios es muy bondadoso con la misión argentina del Centro Oeste. Por eso quiero invitarte a sumarte. Si ofrendamos un día de nuestro trabajo y somos cientos los que respondemos a la invitación de Dios, el templo de la iglesia de Ciudad Nueva será una realidad muy pronto. Desde el 2 de julio al 13 de agosto podrás colocar tu ofrenda en los sobres de diezmo y detallar templos de esperanza. Construyamos un nuevo templo para seguir compartiendo esperanza. Probad y ved. Historia de hoy: una red de amigos. La ciudad de Viana, ubicada a 250 kilómetros de San Luis de Maranhão, Brasil, pertenece a un municipio con características pueblerinas.
donde los habitantes viven de la pesca y de la producción rural. Aquí, el distrito pastoral está dividido en 13 iglesias con un total de 700 miembros. Al visitar a los hermanos del grupo de Mocambo, me encontré con una dura realidad. La pequeña edificación de adobe era el lugar de reunión, pero parecía más una casa que una iglesia propiamente tal. Me emocioné al ver que los humildes hermanos eran pocos en número, pero había un fervor que me contagió. Conversando con los líderes, supe que el gran sueño de este grupo era construir una iglesia de ladrillos, pero que solo tenían 150 reales en caja, más 2,000 de ofrendas. Al volver a casa, me vine hablando con Dios, y lleno de emoción, me puse en el lugar de aquellas personas. A partir de ahí, tuve la certeza de que aquel sentimiento movería mis acciones para resolver el problema de aquella comunidad. Luego de unos días, tomé mi celular y miré con atención las imágenes que había grabado aquel día. Envié la foto y el video a un amigo que estaba a más de 2,000 kilómetros de Viana. Le conté la historia y le pedí ayuda. Hola, pastor, ¿cómo está? Mira, nosotros teníamos el sueño de construir una iglesia en África, pero con el problema de la pandemia en el mundo no será posible en este momento. Y yo conversé con mi esposa y unos amigos y queremos ayudarlos a construir la iglesia de Mocambo para la gloria de Dios. ¿Está bien? Un gran abrazo. Inmediatamente un grupo de WhatsApp fue abierto por él y una red de amigos fue formada. Los días iban pasando y las ofrendas llegaban de todos lados. La obra empezó curiosamente al lado de la iglesia, aprovechando que había espacio suficiente en el terreno sin la necesidad de, en un primer momento, demoler la edificación original. Muchas manifestaciones de solidaridad ocurrieron mientras la iglesia estaba siendo construida, y no faltaron los recursos para que la iglesia definitiva fuera erguida. Hermanos de varios lugares abrazaron la misión, y algunos de ellos viajaron 2 días en barco y muchas horas en vehículo para llegar a la futura iglesia de Mocambo. La llegada de esos valientes Calebs de la iglesia de Puerto de Mos, en el río Xingu, reflejó muy bien el amor que esos hermanos tienen por la predicación del Evangelio en nuestra región. El gran día llegó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y a las 17 horas del día 25 de julio del año 2021, la iglesia de Mocambo fue inaugurada. Y Jesús pronto volverá. Esto está impregnado en nuestro nombre, adventistas. Creemos en la segunda venida de Cristo. La fiesta espiritual fue marcada por la presencia de muchos líderes de la iglesia y por estas personas valientes que hicieron posible que este sueño fuera realizado. Aquí están los miembros de la iglesia de Mocambo. Después de 2 meses, a través de una red de amigos, pueden ver la acción de Dios de una manera milagrosa. No cabe duda que esta obra es divina y está bajo el control de los altos cielos. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Muy feliz sábado. ¿Cómo estás? Una alegría poder compartir este momento con vos. Seguramente en tu casa, no sé si estarás de vacaciones o tal vez estás con alguna situación de salud, pero qué bueno que podamos encontrarnos para adorar a Dios, seguramente teniendo la oportunidad también de congregarnos durante la mañana, pero también compartir un momento de adoración online. Y es una alegría poder mantener este espacio
para que pueda ser también de bendición para tu vida espiritual, para tu familia. Queremos abrir en el día de hoy un momento especial de estudio de la Biblia. Vivimos días muy difíciles, días de muchas preocupaciones. Ustedes saben la situación que estamos viviendo como sociedad en el mundo, con una guerra, crisis económica, situación sanitaria difícil, nuevas enfermedades. Realmente cuando uno ve lo que está pasando, ve que se está cumpliendo al pie de la letra la palabra de Dios. Y este es un tiempo solemne. Este es un tiempo donde necesitamos estudiar, profundizar la palabra de Dios, y la propuesta es que juntos podamos hacer un estudio de la Biblia y que podamos acompañarte desde este espacio leyendo y estudiando juntos la palabra de Dios. Te propongo que podamos estudiar la Biblia y estudiar los libros de profecías de la Biblia, específicamente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Estos libros realmente han impactado en mi vida. Yo no estaría hablándote acá, ahora, a vos en esta hora, si no fuera por el estudio de la Biblia y por el estudio de las profecías de la Biblia. Pero además de poder estudiar la Biblia, quisiéramos invitarte a poder solicitar un material que puede ser enriquecedor para vos, para tus amigos, para tu familia y para que puedas también profundizar en este estudio de la palabra de Dios. Mira, acá tengo dos materiales que tenemos como iglesia y que queremos presentar, ¿sí? El estudio de las profecías de Daniel, un estudio realmente espectacular que queremos hacer juntos en este espacio, y también el estudio del Apocalipsis, y van juntos. Estos estudios bíblicos están a disposición y deseamos de todo corazón que los puedas aprovechar, ¿sí? Simplemente escribinos en el chat o en los comentarios y mencionanos el lugar de donde sos para que a través de tu pastor, a través de la iglesia más cercana, podamos hacerte llegar este material. Aquí tengo mi Biblia, aquí también tengo la computadora donde vamos a proyectar allí algunas imágenes para que juntos podamos estudiar la Biblia. Te animo también a que este es un buen momento para agarrar un cuaderno, agarrar allí una libreta, o si querés tomar notas en tu celular lo podés hacer, si es que estás viendo el tema a través de otro dispositivo, pero sí es importante que tomes notas, que si aparecen preguntas puedas en oración intentar responderlas con la Biblia, y desde la misión también estaremos deseosos de poder ayudarte, ¿sí? Esperamos poder completar un estudio panorámico, pero también profundo, de Daniel y de Apocalipsis en unos 15 temas de estudio. Y queremos entonces en el día de hoy comenzar con una introducción a este estudio especial de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Te invito a que podamos orar, que podamos pedirle a Dios que nos bendiga y que juntos podamos ser bendecidos especialmente con su palabra. Oremos. Padre Santo, en este momento te agradezco, Señor, porque estamos junto con nuestros amigos en este espacio de adoración online, deseosos de abrir la Biblia, de encontrar respuestas, y especialmente en las profecías de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, que seas tú el maestro y que todos nosotros podamos aprender de tu palabra. Pido que bendigas a ese amigo, a esa amiga que nos está escuchando, Señor. Tal vez hay alguien que está teniendo un momento difícil hoy. Ayúdalo, anímalo, levántalo, Señor. Devuélvele la alegría de poder estudiar la Biblia y dale la alegría de tu salvación, de tu perdón, de tu misericordia. Bendice a las familias también conectadas, algunos mirando este programa, Señor, en horario de sobremesa, bendícelos. Otros tal vez encontrando el tema después en las redes, en internet, que tu bendición alcance a todos los oyentes de este tema. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, vamos a comenzar nuestro estudio. Aquí tengo mi Biblia. Y si hay algo que tenemos en común nosotros en este tiempo hoy, vos y yo, con Daniel, es que tanto Daniel como nosotros hemos atravesado situaciones de crisis. Y si hay alguien que atravesó crisis fue el profeta Daniel o el joven Daniel. Imagínate tener que perder tu casa,
tener que perder estar con tu familia, con tus amigos, y que te lleven a otro lugar, a otra cultura, a otro idioma, un estilo de vida diferente, donde te sentís incómodo, donde todo lo que ocurre afecta y golpea tu fe, tu espiritualidad, tu deseo de poder buscar a Dios. Todo está armado para que vos no ores, no leas la Biblia, te distraigas con otras cosas. Enfrentó una crisis terrible. Los últimos años del reino de Judá fueron años muy difíciles. Después del rey Josías, los últimos reyes verdaderamente hicieron mal las cosas. Se alejaron de Dios e inclusive trajeron más problemas y más sufrimiento todavía para las familias de la iglesia, del pueblo de Dios de aquel momento. Si bien la decisión de buscar a Dios y de adorar a Dios es una decisión personal, cuando ocurren estas cosas hay veces que nos toca sufrir consecuencias de manera general y lo podemos ver en la sociedad, lo podemos ver en el mundo. Y cuando nos toca sufrir alguna situación así de pérdida, de crisis, de cambio, de catástrofe, ahí viene la pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y las profecías responden esa pregunta. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Dios cuando me toca sufrir? Cuando nos toca enfrentar alguna situación allí de cambio, de pérdida, de incertidumbre. Las profecías responden eso. Y es por eso que quiero invitarte a que podamos estudiar y hoy de manera bien general poder mirar el primer capítulo y el segundo capítulo del libro del profeta Daniel. Te invito a abrir la Biblia allí en Daniel capítulo número 1. Dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. ¿Quién era Joacim? Hijo del rey Josías. Josías había sido un rey que, si bien tuvo un triste final, una muerte tal vez que fue inesperada en el campo de batalla, su hijo no eligió seguir sus caminos y se alejó de Dios, se rebeló contra Dios, y Joacim, la Biblia dice que fue alguien que se alejó de Dios. El profeta Jeremías dice que quemó hasta la palabra de Dios, o sea, alguien que hizo las cosas mal en su vida y que trajo sufrimiento sobre los demás. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Fue esa primera incursión que hizo Babilonia, un enemigo declarado del pueblo de Dios, pero una oportunidad, porque Dios había enviado profetas, pero no se escuchó el mensaje profético, no se estudió las profecías, y lamentablemente Judá termina cayendo. En esa primera incursión, Nabucodonosor se lleva personas de la nobleza, de las familias allí, los nobles de Judá, y entre ellos se lleva y se destierra allí a Daniel y a sus amigos. Una situación de crisis. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que el versículo número 2, dice que fue el Señor el que entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Es decir, las crisis no escapan de las manos de Dios. No hay ninguna crisis que supere y escape de las manos de Dios. En la situación más dramática y más difícil, nosotros podemos ver que aún en esa situación, que muchas veces nosotros confundimos y pensamos que Dios nos castiga, Dios nos manda cosas malas, no. Ocurren situaciones como consecuencias de decisiones humanas, pero aún en esa situación podemos ver la mano de un Dios que conduce y que quiere salvar, quiere restaurar. Y eso es lo que vemos aquí en el libro de Daniel. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Cayó también allí el templo, parte de los utensilios de la casa de Dios, templo que finalmente algunos años después, ya en época del rey Sedequías, el último rey, el templo finalmente fue quemado, fue arrasado, pero a Daniel le tocó sufrir eso. ¿Qué podemos aprender de esto? Y ahora quiero compartir con vos algunas imágenes para que juntos podamos reflexionar. ¿Qué podemos ver en esto? Encontramos entonces acá, tanto en Daniel capítulo número 1 como en Daniel capítulo número 2, que aún en una situación de crisis, Dios mantiene un plan. Y eso es algo que nosotros vemos en las profecías de la Biblia.
Por eso, cuando uno estudia la Biblia y estudia en profundidad, acá requiere que nosotros podamos colocar toda nuestra capacidad de atención, de estudio, para poder descubrir esto y poder apreciar a Jesús, que es el centro de las profecías. Nosotros encontramos que Dios tiene un plan y que las crisis pueden afectar, pueden traer consecuencias difíciles, pero las crisis no alteran ese gran plan que Dios tiene. ¿Qué fue lo que ocurrió con Daniel y con sus amigos? Fueron llevados a otro lugar, intentaron allí borrar su identidad, cambiándoles los nombres, forzándoles a alimentarse de una manera diferente. Sin embargo, encontramos ahí en el capítulo número 1 la decisión de Daniel y de sus amigos de ser fieles a Dios. Quiere decir que las crisis no son una excusa para el pecado. Ninguna crisis es una excusa para que vos y yo nos alejemos de Dios. Y si estoy hablándole a alguien que está pasando por una crisis personal, familiar, de salud, no te alejes de Dios. La crisis no es una licencia para alejarnos de Dios, no. Al contrario, es una oportunidad para aferrarnos de Dios más que nunca. Dice allí el versículo número 9, versículo número 10, podemos leer allí Daniel capítulo número 1, dice allí: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo número 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Es decir, la crisis es una oportunidad para tomar decisiones y para hallar gracia delante de Dios, delante de los demás, a través de una fidelidad a Dios, a través de una dependencia de Dios y a través de una obediencia a Dios. Encontramos que ese Daniel que elige ser fiel es ahora utilizado por Dios en el capítulo número 2 para responder las inquietudes del hombre más importante del mundo en ese momento, que era el rey Nabucodonosor, rey del imperio neobabilónico, verdaderamente una superpotencia mundial de la antigüedad, el ejército más poderoso, la cultura más sobresaliente tal vez de aquel momento, algo que inclusive se llegó a decir que era una de las grandes maravillas de la antigüedad. En ese lugar Dios pudo utilizar a una persona como Daniel, que se mantuvo fiel, que eligió obedecer a Dios en medio de la crisis. Por eso ahora quiero mostrarte allí algunas cosas. Encontramos entonces que Dios tiene un plan. Y vos sabés lo que ocurrió. El rey tuvo un sueño. En ese sueño veía una gran estatua. Esa estatua era compuesta por diferentes metales, materiales, hasta que aparece una piedra, golpea a esa estatua, la estatua desaparece y finalmente la piedra se transforma en una gran montaña que queda para siempre, ¿no? ¿Qué significaba aquello que perturbó al rey Nabucodonosor? Ninguno de los que estaba allí pudo darle una respuesta, salvo Daniel. Ahora es interesante que encontramos allí en Daniel capítulo número 2 que la respuesta vino como resultado de oración. Pidió tiempo Daniel para poder orar. Encontramos allí en los versículos 1 al 23 que justamente Daniel pidió tiempo. Versículo número 16, Daniel 2, 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. ¿Tiempo para qué? Para orar, para buscar a Dios. Por eso vemos que en la crisis no solamente Dios tiene un plan, sino que nosotros tenemos una oportunidad, poder buscar a Dios, poder encontrar respuestas en Dios. Daniel pidió tiempo y pidió entonces que él, una vez que pudiera orar, mostraría la interpretación. En realidad Dios daría la respuesta. Mirá lo que dice allí el versículo número 17 en adelante. Luego se fue Daniel a su casa, estoy leyendo Daniel 2, 17. Ese Daniel que había atravesado crisis, que estaba lejos de su casa, que había visto caer el templo de Dios, se fue a su casa, hizo saber a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre ese tema. Si no había una respuesta, ellos estaban condenados a muerte. ¿Qué iba a hacer ese Dios? Y Dios intervino y dio la respuesta a aquella preocupación del rey. Encontramos entonces, amigos, que Dios es quien responde siempre nuestras oraciones.
Esto es algo maravilloso que podemos encontrar en el estudio de las profecías. Tanto Daniel como Apocalipsis nos presentan a un Dios que escucha, a un Dios que quiere que le pidamos, que oremos, que lo busquemos, que podamos investigar en su palabra, pedirle en oración. Y si vos tenés una necesidad en este momento a través de este estudio, yo quiero animarte a que vos puedas animarte a pedir a Dios. Decile a Dios tu necesidad, contale a Dios tu problema y vas a ver cómo ese Dios maravilloso te va a responder. Dios es quien responde a la oración. Encontramos que en la respuesta que Dios le dio a Daniel, la interpretación del sueño, encontramos una verdad trascendental. Hay crisis, sí, hubo crisis, hay crisis, habrá crisis, pero a pesar de las crisis, Dios es el soberano con mayúsculas de la historia. Y podemos estar seguros, si confiamos en Él, si le damos el lugar que Él merece en nuestra vida, porque Él es el soberano que está más allá de todos nuestros problemas, que interviene en las crisis y que cumple finalmente sus planes. Eso es algo que nos enseña Daniel, capítulo número 1 y capítulo número 2. Encontramos también que es Dios el que tiene las respuestas. Ese rey Nabucodonosor, que era un militar temible, un estratega realmente impresionante, yo no sé si es por una cuestión de mi apellido o qué, pero a mí me gusta conocer de táctica militar, de estrategia militar, y veo en Nabucodonosor a alguien que verdaderamente era alguien sobresaliente en ese sentido. Pero aún ese hombre con esas capacidades tenía preguntas, tenía inquietudes, tenía temores, y encontramos acá en la profecía que es Dios el que le responde, el que le da la respuesta a través de su profeta, a través de Daniel. Es decir, para tus preguntas, para tus inquietudes, hay respuesta. Tenés que animarte a abrir tu corazón, a dejar cualquier cosa que vos creas que te separe de Dios y a presentarte delante de Dios con tus inquietudes y tus preguntas. Dios es quien revela los misterios y el futuro. Encontramos también en Daniel capítulo número 2 que Dios es el que interviene en el tiempo y en la historia, y esto es algo extraordinario. Podemos ver a un Dios que, más allá de las decisiones humanas, un Dios que conduce para que sus planes finalmente se cumplan. ¿Cuál era entonces la interpretación de aquel sueño que ya te conté de manera rápida? Podés leerlo en detalle ahora en esta tarde. Te dije que tomaras nota, que anotaras allí lo que te llama la atención. Si hay algo que nos invita a la profecía también es a mirar los detalles. Y al mirar los detalles vas a ver una coherencia, una armonía realmente impresionante que nos da evidencia de la inspiración de Dios en estos textos sagrados. ¿Qué significaba entonces aquella escena que soñó el rey Nabucodonosor? Acá vos ves allí la estatua, ves la imagen, ves allí la roca, la piedra que cae, que finalmente golpea. Pero la Biblia se explica a sí misma y acá encontramos un principio para estudiar las profecías. Debemos dejar que la Biblia se explique a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. Y nos dice allí entonces que la cabeza de aquella estatua, que era del metal tal vez más valioso, más codiciado, inclusive hoy en día, aquella cabeza de oro representaba justamente a Nabucodonosor y a Babilonia como tal. Y es interesante que la Biblia tiene coherencia porque otro profeta también recibió el mismo mensaje y se comparaba a Babilonia allí con una copa de oro. Es decir, la Biblia explica entonces que el oro era un símbolo de la Babilonia antigua. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Jeremías 51:7. Vamos a leer allí rápidamente para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. Jeremías capítulo número 51, versículo número 7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Es decir, si alguien quería saber qué sentido podía tener, qué significado podía tener el oro, al estudiar al profeta Jeremías hubiese encontrado aquí que el oro y Babilonia están entonces en la misma línea de la interpretación profética. Pero ahora aparece un segundo metal inferior, un metal importante pero inferior,
que también engloba dos brazos, ¿sí? La parte de los brazos, del pecho, y encontramos que la misma Biblia nos explica que luego entonces de los babilonios vendrían los medos y los persas. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? ¿Será que la Biblia da testimonio de esto? Bueno, si volvemos al profeta Daniel, vamos a encontrar el cumplimiento de esto explicado en el mismo texto bíblico. Daniel capítulo número 5, versículo número 28. Ahí está hablando de el nieto de Nabucodonosor, el rey Belsasar, y se nos dice allí entonces en el versículo número 28 que en una escena donde aparece una mano, hace una escritura en la pared, el mensaje es que el reino había sido roto y había sido entregado a los medos y a los persas. Daniel 5:28 dice, Pérez, la escritura allí en la pared, tu reino ha sido roto, se rompe Babilonia, cae Babilonia y ha sido entregado ¿a quiénes? ¿Quién viene después de Babilonia? Los medos y los persas. La Biblia se explica a sí misma. Y alguno puede decir, bueno, ¿podía caer Babilonia? Babilonia era una ciudad verdaderamente inquebrantable. Sin embargo, esa misma noche, Daniel capítulo 5, es un testimonio histórico. Desde adentro de la ciudad de Babilonia, la ciudad cayó. Los medos no pudieron entrar rompiendo los muros, subiendo los muros, entraron por abajo, desviaron el cauce del río y finalmente se metieron por debajo de la ciudad, por el cauce del río, y finalmente cayó la ciudad allí de Babilonia. Pero ¿qué decía la estatua, el sueño? Luego de los medos y persas vendría otro reino, otro imperio que también dominaría gran parte del mundo. ¿Y quién sería el que vendría después de los medos y los persas? Y acá vemos una sucesión histórica anticipada por la profecía y que se ha cumplido de una manera impresionante. Luego de los medos y persas vendrían los griegos. Esto lo dice el mismo Daniel, capítulo número 8, versículos 20 y 21. Daniel 8, versículos 20 y 21. Miren acá la secuencia, ¿no? Otra escena profética que vamos a estudiar. Daniel 8 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, lo que hemos visto recién. El macho cabrío es el rey de ¿quién? De Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Cuál sería el poder que derrotaría finalmente a los medos y los persas? Bueno, estamos acá hablando ya del imperio griego macedónico, ¿sí? Es interesante la historia, ¿no? Cómo los persas intentaron llegar y conquistar Grecia, pero no pudieron, encontrar una enorme resistencia en los espartanos. De ahí salen algunas películas, por ejemplo 300 y otros más, pero está registrado en la historia esto, está comprobado. Allí despertaron a los griegos y finalmente los griegos fueron y los arrasaron, y Grecia a través de Alejandro Magno dominó el mundo en aquel momento. Una conquista muy rápida, pero también muy grande. Alejandro muere muy joven, no logra asentar su reino, su imperio, y finalmente después de Grecia vendría otro poder que la Biblia testifica también. Luego de que Alejandro muere, los griegos se dividen en 4 regiones y esas regiones finalmente entran en conflicto entre sí y aparece un poder que viene ahora ya del occidente del mundo de aquel momento y que fue el imperio de hierro, el que verdaderamente quebrantó el mundo de una manera impresionante. Y llegamos acá a la época romana y la misma Biblia nos cuenta que fueron los romanos los que dominaban el mundo cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Es decir, la secuencia profética se dio de una manera exacta. Pero la descripción del sueño nos presenta que además la última parte de la estatua era una combinación de elementos. Vamos a ir allí a Daniel capítulo 2, versículo número 43. Daniel 2, versículo número 43. Esos pies eran de barro mezclado con hierro, ¿sí? Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarían por medio de alianzas humanas,
pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Es decir, después de Roma ya no habría otro imperio que dominaría como lo dominaron los romanos en la antigüedad. Un mundo dividido, un mundo que intenta unirse pero que no lo logra. Pero hay algo interesante y acá están los detalles que te decía al principio. Hemos visto que el hierro entonces representaba allí a Roma. Luego de los babilonios, los medos y los persas, los griegos, los romanos allí en la parte de las piernas de hierro. Pero ahora encontramos que algo del hierro llega hasta el final. Y acá hay un detalle de la profecía. Significa entonces que algo de Roma quedaría vivo incluso en el final de la historia. Eso es algo que necesitamos ampliar y profundizar. Pero es un detalle que te deja la profecía y que te dejo para que podamos seguir investigando esto. Pero ¿qué pasaría después? En esa época, en la época del mundo dividido, donde todavía algo de Roma seguiría allí estando vigente, dice la palabra de Dios, Daniel 2, versículo 44 y 45. Y en los días de estos reyes, de ese mundo dividido, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Habrá un reino que no tendrá fin, que era anunciado por esa roca que golpea y desmenuza a esa estatua. Versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, el futuro, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y lo hemos visto con la Biblia y lo podemos ver en la historia. Podemos confiar totalmente en la palabra de Dios. Ya ha pasado Babilonia, pasó Media y Persia, pasó Grecia, pasó Roma. Vivimos ahora en la etapa final de esta visión, de este sueño en realidad, en ese mundo dividido. ¿Qué falta que se cumpla? Falta la llegada del reino de Dios. Y creemos que muy pronto cuando venga Jesús, porque la Biblia dice que vendrá Jesús, ese reino será establecido. El Señor reinará con su pueblo. Primero en el cielo, luego en una tierra renovada que será purificada y que será finalmente el escenario donde estará para siempre el trono de Dios. ¡Qué maravilla, amigos! Vos y yo tenemos que ser parte de ese reino. Es por eso que estamos nosotros como iglesia, para anunciar que Cristo viene pronto, para mostrar que Jesús viene y que necesitamos prepararnos. Y que aunque ocurran crisis, tenemos una esperanza segura, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya cerrando entonces nuestro mensaje y nuestro estudio, estamos viendo que Dios es el soberano del tiempo y de la historia. Claro que sí, pero la pregunta que te hago en esta hora es, ¿le vas a permitir a ese Dios maravilloso que pueda ser el soberano de tu vida? Que pueda ser el Señor de tu vida, de tu tiempo, de tu existencia. Entrégale tu vida a ese Dios maravilloso y vas a ver cómo Dios hará grandes cosas con vos, con tu familia. ¿Se cumplió la palabra de Dios, sí o no? Claro que sí, se cumplió, se cumple y se va a cumplir. ¿Cómo sabe Dios el futuro? Bueno, es que Dios es Dios. Dios es omnisciente, conoce todo, Él ve, no necesariamente causa, pero Él ve y sabe. Por eso podemos confiar totalmente en su palabra. Dios puede manifestarse en la historia de mi vida. ¿Y qué te parece? Si Dios se manifiesta en la historia de este mundo, ¿podrá manifestarse en la historia de tu vida? ¿Qué te parece? Claro que sí. Solamente tenés que darle ese lugar. Tenés que abrirle tu corazón y vas a ver cómo Dios va a ser también el Señor de tu vida. Hay buenas noticias hoy y cerramos nuestro tema con esto. Vos y yo, aunque vivimos en un mundo en crisis, aunque vivimos tiempos difíciles, vos y yo hoy podemos confiar y creer totalmente en Dios y en su palabra. ¿Será que juntos podemos tomar la decisión de confiar y creer?
todo será distinto si tomamos esta decisión. Te invito a que podamos seguir estudiando, ya vendrán otros temas, estate atento allí a las informaciones, pero vamos a tomar la decisión juntos de confiar y creer en esta maravillosa palabra de Dios. Esta palabra está vigente y puede y quiere Dios transformar completamente tu vida. Y te recuerdo, antes de orar, que este material de estudio está disponible para vos. Simplemente escribinos, decinos de dónde sos y te haremos llegar entonces para que puedas estudiar la Biblia y acercarte más a estas verdades de la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor porque podemos confiar totalmente en tu palabra. Tú eres el soberano, Señor, el Dios que ha guiado la historia y que tienes un plan y que más allá de la perversidad, de la corrupción humana, tu plan se va a cumplir. Gracias Señor porque no nos has dejado solos y olvidados en este mundo. Nos has dejado esperanza. Y nos muestra, Señor, que muy pronto vendrá ese reino que no tendrá fin. Muy pronto vendrá Jesús a buscar a sus hijos. Y queremos, Señor, estar listos y preparados para cuando ese momento llegue. Permite, Señor, que podamos atesorar tu palabra, que podamos grabarla en el corazón y que de esa manera, Señor, podamos prepararnos y estar listos. Bendice a todos mis amigos, que podamos seguir estudiando la Biblia juntos y que puedas, Señor, bendecirnos a todos. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo estudio de esta serie de Daniel y Apocalipsis. Mira los hitos de la humanidad, mira los hitos, su continuidad. 4 imperios han pasado ya y desde ahora mira el porvenir. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. De Babilonia gran reinado dio, luego el persa su lugar quitó. Después los griegos, Roma imperial y las naciones de la actualidad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. La roca eterna desmenuzará todos los reinos de la humanidad y Jesucristo establecerá su reino eterno, nuestra heredad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel